hay que insistir en reconocer que este proyecto es un proyecto de ley de comunicación social, no un proyecto de ley de medios de comunicación, no un proyecto de ley de comunicación. Con lo cual estamos ante un proyecto que no deslinda, que no parcela, que no sesga, que no abstrae, sino que entrecruza. Con lo cual, nuestro proyecto de ley de comunicación social se inscribe en lo mejor de la tradición comunicológica latinoamericana. Me parece que ese es un aspecto que hay que, reitero, insistir en reconocer. Este proyecto de ley de comunicación social es heredero de lo mejor de la tradición filosófica cubana y el pensamiento electivo, desde Los Caballeros hasta Armando Jara y la actualidad. Todas las escuelas y ninguna escuela. He ahí la escuela. Nuestro proyecto de ley de comunicación social se asienta en algunos de los más importantes megaconceptos actuales de las ciencias sociales y humanísticas, como por ejemplo ciudadanía, legitimidad, sujeto, prácticas comunicacionales, y consideramos que en este sentido también es una ley de vanguardia. Es un proyecto de ley que se gesta en un contexto de una gran hiperideologización, en un contexto de grandes polarizaciones, no solo en el escenario particular cubano, sino en el escenario mundial. Por tanto, nuestro proyecto no puede estar ajeno a esas expresiones. Desde el mismo momento en que el proyecto se pronuncia en considerar 3 ámbitos de la comunicación, hace explícito la voluntad expresa de la norma de reconocer los espacios en los cuales la comunicación debe funcionar. Ahí está el caso, por ejemplo, de la comunicación mediática, que es la comunicación que tiene lugar y que concierne a los medios de comunicación en sus múltiples dimensiones. La cuestión de la clasificación de los medios de comunicación en medios fundamentales y medios no fundamentales ha sido de los ítems que ha suscitado mayor polémica en nuestros conciudadanos y en los especialistas que nos hemos sentado a debatir el proyecto. Y eso es importante, eso es una muestra de cuán democrática ha sido el acercamiento a nuestro proyecto de ley. Una ley que sigue lo postulado por nuestra Carta Magna, la Ley Primera de la República. Es decir, que es una ley que está en correspondencia con lo que establece la ley fundamental. Es una ley además concomitante. ¿Por qué decimos que es una ley concomitante? Porque es una ley en la cual se tienen en cuenta aspectos de otras legislaciones precedentes que también funcionan de una u otra manera en los múltiples campos de la comunicación social. Hay aspectos como la cuestión de los datos, la cuestión de la información, de modo que también nuestro proyecto es un proyecto sucesor natural de las normas jurídicas que le han precedido en el eje normativo y en nuestro cronograma legislativo. Nuestra ley reconoce lo que a nivel internacional ha pasado con los medios, porque nadie se ha sentado a cuestionar lo que es un medio de referencia dominante, que hasta la actualidad es un medio de referencia dominante. Sí, en la escena internacional, en los contextos mediáticos, existen los medios de referencia dominantes y los medios alternativos en sus múltiples expresiones. Medios alternativos, antes bien medios emergentes, medios reemergentes, porque hay incluso que han emergido después de haber emergido. Entonces, en ese sentido, el medio fundamental es el que nuestra Constitución dice que es un medio fundamental de comunicación. Y el medio no fundamental es, aunque pareciera un galimatías, es ese otro medio que no cumple el mismo rol comunicativo en la sociedad. Que cuando nuestro proyecto sea ley y los legisladores decidan sobre esto, tocará a nuestros medios de comunicación fundamentales ponerse a punto. Porque, por ejemplo, una lectura muy simple del capítulo dedicado al ámbito mediático dice
que muchos de nuestros medios de comunicación apenas se han leído nuestro proyecto. Hay incisos en los cuales se habla de que, por ejemplo, martianamente hablando, porque nuestro proyecto también es heredero del pensamiento martiano, el periódico debe decir lo que a todos conviene y no deja de decir lo que a alguien le va a convenir. Eso lo deja muy claro nuestro proyecto, y reitero que acontecimientos recientes hablan de que definitivamente cuando nuestros legisladores decidan, nuestros medios fundamentales tendrán que, digamos, asumir definitivamente su rol de medio fundamental y ponerse a punto en consonancia con lo que nuestra disposición fundamental va a establecer. Hay cuestiones sobre las cuales es muy difícil legislar. De hecho, muchas de las leyes que han pretendido serlo sobre la cuestión de los usos de Internet han fracasado, como las conocidas ley SOPA y ley PIPA, que fueron de las pioneras. Nuestra ley da un paso importante, precedida por todas las formulaciones que a tales efectos fijó el Ministerio de la Informática y las Comunicaciones. Como decía anteriormente, es una ley sucesora, es una ley a la cual han precedido otras normas jurídicas que han hecho más expedito su recorrido. Bien, de todas maneras, el ciberespacio es algo que hasta ahora, hasta este momento, no se puede tocar. Es intangible. Entonces, es muy difícil legislar y normar sobre un espacio al cual se entra y del cual se sale muy libremente a desempeñar cualquier rol. Entonces, nuestra ley, nuestro proyecto de ley de comunicación social da pasos importantes en el fin de regular, porque una ley es eso, un instrumento o un conjunto de instrumentos o una plataforma para instrumentos a partir de los cuales se regula el funcionamiento de determinados ítems que hacen más democrática una sociedad. Y apenas una apostilla en momentos en que nuestros diputados y legisladores debatían la versión 34 del proyecto, el creador del muy célebre y muy noticiado ChatGPT pedía al Senado de los Estados Unidos una regulación para el uso de la inteligencia artificial. Eso dice que nuestro futuro proyecto, futura ley, es un proyecto muy avanzado, es un proyecto muy de vanguardia. No puedo dejar de decir que es un proyecto de ley en el cual se ha trabajado con mucha decencia. No uso la palabra transparencia porque es una palabra muy llevada y traída, y con frecuencia las resemantizaciones pueden crear alguna confusión. Es una ley que se ha trabajado con mucha decencia. Es una ley muy democrática, que ha escuchado, pero no solamente que ha escuchado, porque la cuestión no es solamente escuchar y dar participación, sino permitir la acción. Se ha tenido en cuenta cada idea que ha expuesto cualquier conciudadano en cualquier espacio público o privado, sea más especialista o sea menos especialista. Todo eso se ha tenido en cuenta. Las nuevas tecnologías avanzan mucho más aceleradamente que la capacidad de los usuarios para comprenderlas y para aprender a usarlas. E incluso mucho más aceleradamente que la capacidad de las ciencias sociales para explicar su funcionamiento. Y mucho más aceleradamente incluso que la capacidad de las ciencias duras para reciclar el fenómeno que las nuevas tecnologías están suponiendo en los múltiples contextos sociales. La inteligencia artificial introduce cuestiones de índole ética y deontológica que el aparato normativo de nuestra futura ley deberá sentarse a cuestionar y a repensar. Esto de la inteligencia artificial se viene utilizando en nuestro país en sectores de la salud pública, en algunos elementos de robótica, de
algunos sectores de la industria. Incluso en esos aspectos estamos mucho más avanzados que lo que cualquiera se puede imaginar. En cuestiones como el uso de la inteligencia artificial en el ámbito mediático, introduce más preocupaciones que ocupaciones ahora mismo en nuestro espacio. Hay redacciones a nivel mundial que están funcionando a nivel de inteligencia artificial. Revistas hechas totalmente con inteligencia artificial. Textos periodísticos elaborados a partir del ChatGPT. Y creo que, reitero, nuestra futura norma tendrá que sentarse a repensar cómo van a ser los usos de tales bondades de las nuevas tecnologías en función de los mejores anhelos y propósitos de la comunicación en el ámbito mediático, que van a ser siempre, por todos, bajo cualquier circunstancia y en correspondencia con lo que los padres precursores del periodismo cubano nos enseñaron: educar, construir, edificar, contribuir al mejoramiento humano y al mejoramiento de la sociedad.